Hola, vamos a comenzar un nuevo ejercicio que tiene que ver con edición de un documento HTML con características responsivas. Bien, en general, cuando se produce Internet, se puede hacer un diseño desde cero, pero también es muy común que existan tanto empresas como Envato Market que te puedan vender este tipo de proyectos o plantillas que además de haber para cuestiones de video, música, etcétera, pues también hay las que son para HTML. Entonces hay muchas empresas que se dedican a hacer esta parte. Pero también existen recursos en Internet que son gratuitos. Si tú haces una búsqueda, por ejemplo, Free HTML Responsive Templates, vas a encontrar una serie de páginas. Y entre esas páginas vamos a venir a esta que tenemos en pantalla, que es www.free-css.com. Esta página tiene alrededor de 123 sitios. Tiene algunos que son premium. Tiene también elementos para estilos en cascada, menús, pero tiene esta sección que se llama eh, Free CSS Templates. Vamos a darle un clic ahí y vamos a buscar el tema con el cual vamos a trabajar. Tú podrías en cualquier momento seleccionar algún tema de tu interés de acuerdo al tipo de proyecto que fueras a desarrollar. Por ejemplo, le voy a dar a la página 6, vamos a ver qué encontramos por ahí. Y vamos a suponer que vas a hacer el diseño de alguna eh, tienda de deportes. Entonces probablemente esta que acabo de ver nos permite ver ahí un diseño y tenemos la opción de descargar y tenemos la opción de Live Demo. Esta opción del demo te permite ver cómo es el diseño completo del sitio, qué elementos tiene y también te permite, en algunos casos, no en este en particular, pero en algunos arriba te permite ver lo que tendríamos como objetos o el diseño responsivo del sitio. En nuestro proyecto vamos a ir a la pestaña número 3 y vamos a descargar este que tenemos aquí que dice Gymnast. Igual podemos ver tanto Live Demo. Si le das un clic, aquí te aparece. Si tú mueves la pantalla, puedes ver cómo si tiene esta parte responsiva, cambia el menú. Y muchos de estos templates están basados en la tecnología que ya hemos platicado anteriormente que se llama Bootstrap. Entonces, entra a la pestaña número 3, buscas el tema Gymnastic y vamos a ponerle Download. Una vez que le des a Download, va a descargar un archivo y vamos a analizar, bueno, está en archivo zip, vamos a analizar qué tiene ese proyecto. Una vez que le des doble clic, lo descomprime y ya tiene una serie de elementos que te van a servir para tu diseño. Como se ha visto anteriormente, tenemos los HTMLs, tenemos la página principal, que es el index, pero este template o este tema, así como quizá otros, en general van a tener como el mismo tipo de distribución. Tenemos todos los HTML, esta sería la página de inicio, pero tendríamos otro que tiene que ver con sobre nosotros, tendríamos otro tema o otro archivo para, por ejemplo, un blog, tendríamos otro para la configuración de las clases, etcétera. ¿Ok? Adicionalmente, vas a encontrar en en esta carpeta una serie de elementos adicionales que no necesariamente en los ejercicios previos que se habían hecho se habían visto. En uno de los proyectos anteriores deberás de recordar que se tenían los archivos HTML
se generó una carpeta denominada Images, donde venían todos los JPGs, PNGs, GIFs, y una carpeta de estilos en cascada, donde se había colocado la hoja de estilo que le daba diseño a los diferentes HTML. Fíjate cómo en el proyecto que vamos a trabajar tenemos más carpetas y tenemos archivos adicionales que hay que leer y hay que interpretar. El primero que vamos a ver es muy sencillo, es simplemente un archivo que te muestra el diseño en general, no es más que una imagen de referencia. Al final tú podrías este objeto eliminarlo de la carpeta de sitio porque ya no te va a servir de nada. Tenemos una descripción, una licencia que te dice a eh, a qué derechos tienes y qué debes hacer. Por aquí hay una información sobre el desarrollador y después ya tenemos las carpetas que sí tienen que ver con el proyecto. Entonces, este archivo y este archivo son más como de documentación. Y bueno, vamos primero a algo que ya conocías, que ya habías trabajado en otro proyecto, que es la hoja de estilo en cascada. Aquí vamos a tener una hoja de estilo en cascada muy sencilla, que básicamente está relacionada también con Bootstrap. Voy a abrir el index. Este sitio es responsivo y al momento de ir al tamaño de un tablet o ir al tamaño de un celular, este sitio ya se adecua de acuerdo a la forma de trabajar de Bootstrap, que es por medio de columnas. Es decir, para el tamaño grande hay una X cantidad de columnas que ocupa un elemento, para el tamaño pequeño o mediano, en este caso hay otra X cantidad de columnas que ocupa el elemento y para el pequeño ocupa, por ejemplo, las 12 columnas. Recuerda entonces que en Bootstrap o frameworks tipo Bootstrap tenemos en general 12 columnas. Y de acuerdo al tipo de visualización, nosotros podemos decir cuántas columnas va a ocupar un elemento. Puede haber un elemento pequeño que ocupe una columna, alguno que ocupe 3, alguno que ocupe 4, alguno que ocupe 6, 8, etcétera, como lo estamos viendo aquí. Cuando trabajas con Bootstrap, entonces tú tienes el total de columnas son 12, pero también puedes decir en una fila, en esta primera fila tenemos un elemento que ocuparía las 12 columnas. En otra fila tendríamos 3 elementos y cada una ocupa 4 columnas. Luego acá tendremos otra fila que está ocupando 6 columnas y así sucesivamente con los que tenemos más abajo. Entonces, de tal manera, cuando se trabajan con temas como Bootstrap, vas a tener tamaños desde el XS hasta el XL y tú le puedes decir que de acuerdo a qué tamaño de acuerdo al tamaño que se va a visualizar, cuánto espacio va a ocupar. Entonces, por ejemplo, este elemento que tenemos aquí, que tiene un título, estaría ocupando 12 columnas. Estos otros estarían ocupando, si son un total de 12, estaría ocupando 4, 4, 4. Y estos que tenemos acá abajo estarían ocupando 6 y 6. Si nosotros vemos lo que es nuestro diseño, por ejemplo, lo que es el encabezado, el header en lo que es el slider está ocupando 12 columnas y si yo me voy al tamaño del iPad, ocupa también 12 columnas y si me voy al tamaño del celular también ocupa 12 columnas. Sin embargo, los otros elementos van a actuar de manera diferente. Por ejemplo, aquí en la versión de celular, esta parte dice Body Building y esta otra que está en color negro,
está ocupando, además de dejar espacios vacíos, está ocupando 4 o 5 columnas y aquí también 4 o 5 columnas. Y cuando yo me voy a la parte de lo que es el iPad, está ocupando quizá un espacio o un ancho menor. Y sobre todo cuando me voy al celular, ocupa, independientemente de que está dejando espacios vacíos, ocupa la totalidad de lo que sería prácticamente la pantalla. Entonces, en Bootstrap siempre tenemos que estar pensando cuando hacemos o cuando se descargan temas que están basados en la tecnología de Bootstrap, tenemos que pensar en el sistema de columnas. Con la explicación anterior, lo que quiero decir es que en este sitio vas a encontrar elementos que están relacionados con el framework de Bootstrap, ¿ok? Y bueno, ya hay una hoja de estilos en cascada predeterminada. Y después tenemos la carpeta de imágenes. Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando queremos editar lo que es el carrusel o el slider, pues vamos a ver la referencia del tamaño de la imagen. Esto va a ser importante editarlo con Photoshop. Luego tenemos una carpeta que dice JS, esto es archivos de JavaScript. En general, es programación para que puedan funcionar ciertos elementos dentro del sitio. Si no eres experto, te recomiendo no tocarla, déjalos vivir tranquilamente, que harán su función. Ya cuando tenemos un poquito más de experiencia, esos JavaScript, que en algunas ocasiones son esta parte que se llaman los jQueries, que son pequeñas bibliotecas, los podemos editar. Después acá tenemos una carpeta que dice lib de library. Tenemos igual un par de archivos de JavaScript que ahorita no vamos a tocar. Tenemos otra función u otro eh, eh, archivo que está cargando un JavaScript. Lo importante de saber es que cuando estemos analizando el sitio es que saber qué cosas hay y ver cómo están relacionadas también con el HTML que vamos a estar editando. Luego por acá tenemos una que dice flat icon. Tenemos un elemento de texto, pero aquí esto está relacionado con elementos de que son iconos, pero que realmente son tipografía. Si nos vamos a nuestro sitio, acá tenemos, por ejemplo, este icono, este que se ve acá y este otro que se ve acá, y estos tres que están acá, son realmente elementos tipográficos, son caracteres que fueron desarrollados por una empresa que se llama Flat Icon. Entonces tenemos primero para este sitio la licencia de uso, que se puede usar y que no. Tenemos la fuente y entonces fíjate cómo acá me aparece una fuente que dice TTF y otros formatos, el WOF, etcétera, el EOT. Recuerda que cuando trabajamos con fuentes en un sitio, en general tenemos varios formatos. Los principales son el WOF, el EOT y el TTF. Bueno, y el WOF2. Entonces, normalmente cargas 4 tipos de fuentes tipográficas porque va a depender también del sistema operativo que utilizas y el navegador. Entonces, fíjate cómo en este HTML nos está mostrando la iconografía que se está utilizando, ¿ok? Y de dónde viene esto es de la página Flat Icon. Si tú le das un clic, es una empresa, así como también existe Font Awesome. Son empresas que se dedican a generar iconos, pero que son interpretados en un sitio como un carácter. ¿Ok? Entonces vamos a comparar algunos aquí de Flat Icon. Vamos a ponerle, por ejemplo, mujer.
Y entonces aquí me aparecen una serie de diseños que al final son descripciones vectoriales, como si fuera una tipografía, y se pueden filtrar, quiero solamente los negros y quiero solamente los que tengan contorno. Ajá. Cuando tú tienes una licencia y te registras, puedes descargar lo que sería el elemento como tipografía. ¿Ok? Ya hablaremos de esto un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte donde lo vamos a editar, pero debes saber que existe esa tecnología. También los puedes descargar como PNG, como SVG, pero necesitas tener una cuenta. Acá tenemos la otra empresa que hace lo mismo o cosas muy parecidas. Acá ahora vamos a buscar Sports. Y entonces me van a aparecer una serie de iconos. Igual tiene su categoría sólido, regular, light, etcétera. Y si le das un clic, fíjate cómo acá te aparece cómo sería el, la inserción en el HTML para poder visualizar ese elemento. De la misma manera, las dos empresas pues tienen un precio, un costo. Si utilizas la versión gratis, solamente vas a poder descargar en formato PNG y te pierdes de todo esto, pero no son nada baratos con respecto a eh, un mes, son 9 euros. ¿Okay? Entonces, usar este tipo de iconografía pues tiene un costo. Lo mismo sucede por acá en Font Awesome. Entonces, tienes aquí lo que puedes hacer con un plan gratuito. Si quieres experimentarlo, puedes hacer. Hay 1700 iconos gratis por medio de Font Awesome y tenemos también eh, planes de un año y sus diferentes características. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos en lo que es el sitio? Entonces, bueno, aquí está la descripción tipográfica. Eh, Igual tenemos este otro de waypoints, que son archivos de Java, que no necesitamos editar o que en este momento no los vamos a ocupar. Tenemos una carpeta que tiene que ver con el envío o el formulario que tiene el sitio. En el sitio hay un formulario para mandar información. Seguramente está en la página de contacto. Y entonces, esta información está tomando eh, un archivo de PHP que seguramente está mandando la información o permite que se ejecute la información, más los archivos de JavaScript que te permiten hacer que esto funcione. Y fíjate cómo aquí ya empezamos a ver cuestiones que tienen que ver con Bootstrap. Aquí este archivo .min.js dice Bootstrap. Entonces, en el caso de Bootstrap, tenemos dentro de Framework un elemento que tiene que ver con lo que es el formulario. Si tú buscas en Google Bootstrap, te va a aparecer la página oficial, que estamos en la versión 5, y ahí es importante saber que tenemos una pestaña que dice Docs, tenemos la página principal que te explica qué es Bootstrap, pero acá tenemos lo que es la documentación, que en particular, hablando de esos archivos que tienen que ver con el formulario de contacto, aquí tendríamos como documentación de cómo es las características de un formulario y quizá con qué archivos pueden estar relacionados, ¿ok? Entonces, es importante que cuando tú estés trabajando en lo que es tu template, puedas reconocer como para qué sirven cada uno de estos elementos, independientemente de que ahorita, en este exacto momento, no los vamos a editar. Finalmente, tenemos una carpeta que es adicional y que es, aprovechando que se ven aquí estos deportistas que son altamente fuertes, aquí tenemos un archivo o una carpeta que dice S
CSS. Bueno, ¿qué es esto? Es una tecnología que podemos decir que son estilos en cascada con esteroides. ¿Ok? Y bueno, fíjense cómo está relacionado también con Bootstrap. Si le doy doble clic, eh, vamos a tener la... eh, vamos a tener una carpeta que dice CSS y hay una cantidad enorme de elementos. Bueno, lo que sucede con estos archivos, que te voy a dejar en el sitio también un poco de documentación, los links a unos eh, videos que hablan sobre procesamiento de estilos, es que todas estas cuestiones pueden tener variables y pueden tener otros elementos que se llaman mixins. Y los elementos también pueden estar anidados, es decir, un elemento puede estar llamando a otro elemento, es decir, de pronto en los estilos en cascada o bueno, este tipo de evolución o estilos en cascada con esteroides, de pronto un archivo, por ejemplo, clause, por decir cualquier, no es que sea así exactamente, estoy tratando de explicarlos, probablemente el clause está jalando información de reboot y a su mismo momento está jalando información de Bootstrap. A eso se llama anidar. Entonces, tienes un archivo que quizás se ve muy sencillo, pero que a su vez está mandando a llamar otros elementos. Entonces, esto nos va a permitir hacer que nuestros sitios puedan tener cuestiones más interesantes. Por ejemplo, en este template tenemos acá, bueno, al mandar el correo electrónico, tenemos este elemento como para poder tener las clases o en su momento por acá, en las clases, poder programar un poquito más la información. Entonces, todas esas carpetas son muy importantes, pero sí hacen que la estructura sea altamente compleja, muchísimo más allá de lo que se había hecho previamente. Ok, entonces aquí tenemos ya la explicación inicial de lo que, cómo está conformado el tema que vamos a editar. Y en el siguiente video vamos a hablar un poco de lo que serían los elementos que vamos a tener. Básicamente vamos a hacer el proyecto, en lugar de que sea un gimnasio, vamos a generar eh, un sitio que sea de tu trabajo gráfico. Yo te voy a dar algunas imágenes que tienen que ver con mi arte particular, como por ejemplo, o sea, vamos a tener, te voy a dar unas cuantas imágenes como estas que estamos viendo aquí, ¿sí? Las vamos a utilizar, las vamos a editar. Y entonces vamos a tomar toda la estructura de diseño, pero vamos a ir modificando. Al final del curso o del ejercicio, tú vas a colocar información con tus propios contenidos.